No vamos a ser muy extensos, ya hemos hablado bastante anoche, pero vamos a concluir esta tarde lo que comenzamos anoche. Capítulo 68 del libro de los Salmos, verso 18 también. La damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya encontraron todo, ¿no es cierto? Subiste a lo alto y cautivaste la cautividad y tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Amén. Pueden tomar sus asientos. Que Dios les bendiga a todos los presentes, que los colme de sus más ricas bendiciones. Aleluya. ¿Se acuerdan de lo que hablamos anoche? Sí, ¿no es cierto? Es muy corto el tiempo para que nos olvidemos, todavía no hace 24 horas. Pero ¿se acuerdan, no es cierto? ¿Qué hablamos? ¿Qué era el perdón? Una regla de doctrina, una de las 24 columnas doctrinales del Nuevo Testamento, y es una regla hermenéutica, que no se puede obtener perdón por otro camino que no sea por el que indica la Biblia. ¿Y cómo indica la Biblia? Perdonad y seréis perdonados. ¿Sí? Muy bien, hermanos. Ahora vamos a hablar del resultado del perdón. Dice el Salmo: y también para los rebeldes. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad y diste dones a los hombres, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite en medio de ellos Dios. ¿Quiénes son los rebeldes? Nadie no somos rebeldes, ¿no? Todos somos mansitos y buenitos. Pero está hablando del Antiguo Testamento. Los rebeldes éramos los gentiles que no teníamos parte en él. No teníamos parte en la bendición de Dios. La bendición de Dios era pura y exclusivamente para los descendientes de Abraham. Con ellos habitó Dios, habitaba Dios, y para ellos era toda la promesa, todas las bendiciones eran para Dios, para los hijos de Abraham, su descendiente que es el pueblo de Israel, sus 12 tribus y sus descendientes. Desde allí, hermanos, nace el Salvador, Jesucristo, y muere en la cruz y cautiva a la cautividad. Y luego se levanta a los muertos y toma dones para ahora la iglesia que es injertada en el olivo verdadero, que es Jesucristo. Romanos capítulo 16, verso 12 creo que dice: pues si alguna de las ramas han sido desgajadas, y tú siendo olivos silvestres, has sido injertado en el olivo verdadero y has sido partícipe de la rica savia del olivo. No sé si es exactamente la cita. ¿Cuándo? 11:17, le debe por algunos números. Romanos 11:17, pues si alguna de las ramas fueren desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado y has sido partícipe de la rica savia del olivo. ¿Cuál fue la rama desgajada? La descendencia de Israel. El pueblo de Israel fue desgajado y en su lugar fue injertado el olivo silvestre, el olivo rebelde, que éramos nosotros los gentiles, que no teníamos parte con él. Y hemos sido ahora participantes de la rica savia del olivo. ¿Saben lo que es la savia, no es cierto? La savia es lo que alimenta las ramas. Jesús también, en el capítulo 15 de San Juan, nos compara con la vid verdadera. Dice: yo soy la vid, el tronco, la raíz, y ustedes son los pámpanos. Ustedes son las ramas
y todo pámpano que en mí no permanece será cortado y echado fuera. Y ahí se seca y se tira en el fuego y arde. Pero el que permanece en mí, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer. Así que, hermanos, en esta tarde entonces vamos a hablar un poquito de estos dones que Jesús tomó para los rebeldes. ¿Cuántos dones hay? Vamos a leer el Nuevo Testamento ahora. Vamos a mirar 1 Corintios, capítulo 12. Ahí vamos a encontrar. O podríamos ir primero a Efesios, capítulo 4. Mientras usted hace memoria cuántos dones hay. ¿Cuántos dones hay, hermanos? 9. ¿O hay más? ¿Cuántos? Otro dijo 11. Vamos subiendo. Hay 22 dones. 22. Capítulo 4, verso 8 de la carta de la Paulina a los Éfesos dice: por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 38. ¿Alguien lo lee, por favor? Capítulo 2, verso 38 de Hechos de los Apóstoles. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese fue el primer sermón de Pedro en el día de Pentecostés, cuando el apóstol Pedro le dice a los que venían a escuchar su mensaje y fueron compungidos por el mensaje del apóstol. Entonces Pedro comienza a hablarle del mensaje de Jesucristo, de la salvación, de la resurrección de los muertos, y ellos dicen: ahora nosotros, ¿qué haremos? Y el apóstol le dice: bautícese cada uno de vosotros. Primero dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros y recibir para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, en ese mismo día de Pentecostés, que desciende en el aposento alto es un primer piso, una sala de una casa, pero estaba en un primer piso, por eso se llama aposento alto. Allí donde estaban los discípulos reunidos, los 120 en el día de Pentecostés, y comenzaron a hablar en lenguas desconocidas, porque el Espíritu de Dios había venido y había tomado a cada uno de ellos y lo había dado lenguas como llama de fuego, para purificarlos, para limpiarlos, para sanarlos, pero también con eso trae consigo 9 dones. ¿Cuáles son los 9 dones que trajo el Espíritu Santo? ¿Quién lo sabe? Con fuerza, con pulmones bien abiertos. Profecía, milagro, fe, sanidad, palabra de ciencia, discernimiento de espíritu, repartimiento del Espíritu Santo, dones, diversos géneros de lengua. ¿Cuál más? 9 dones que trajo el Espíritu Santo para la edificación de la iglesia. Con esos 9 dones, la iglesia comienza a extenderse. Y enseguida nomás, ahí en el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, ya tenemos una de las manifestaciones más grandes, que es el don de milagro. Porque uno es el don de sanidad y otro es el don de milagros, de hacer milagros. Pero el milagro no lo hace la persona que tiene el don, o en quien se manifiesta el don, sino que el milagro lo hace el Espíritu, porque Él es el que reparte a cada uno según Él quiere en particular.
Según lo que Él quiere. Él no es que, bueno, yo quiero hacer un milagro y voy y hago un milagro. No. El que hace milagro es el Espíritu Santo. El que sana también no es la persona que posee el don o que se manifiesta en él el don de sanidad. Ahora, hermanos, ¿cómo es que se manifiesta según la necesidad de la ocasión? Si usted está lleno del Espíritu Santo, en usted se puede manifestar esos 9 dones en cualquier momento, según la necesidad de la ocasión. Milagros, discernimiento de espíritu, géneros de lengua, que no es hablar en lenguas angelicales, diversos géneros de lengua, no es hablar en lenguas angelicales, es hablar en otro idioma, puede hablar en chino. El Espíritu Santo no puede hablar en chino, en japonés, en coreano, en hebreo. Recuerdo perfectamente cuando una vez llegaron unos ucranianos en un templo, estaba en Paraguay, en una colonia llamada Barrero Guazú, Barrero Grande o Estero Grande. Ahí estábamos en el culto y yo tenía unas primas media rubia y andaban unos ucranianos, unos rusos, le llamábamos nosotros los rusos, y andaban atrás de las chicas allí, venían al culto y se hacían también de los creyentes. Pero un día un hermano estaba predicando, este hermano no sabía hablar, apenas hablaba bien el guaraní más o menos, castellano nada. Pero comenzó a hablar y el Señor le dio gracia y comenzó a hablar en ruso. Y le desvistió a todos. Porque es el diverso género de lengua. Palabra de ciencia es cuando no es una profecía, sino algo, un aviso para futuro. Una hermana estaba en Oberá y su esposo trabajaba en el aserradero y un día la hermana era temerosa de Dios, la hermana era muy cristiana de oración y un día estaba en el culto y el Señor toma al predicador por el Espíritu, palabra de ciencia, y le dice: hermana, ore por su esposo porque va a tener un accidente en el aserradero. Le dijo así: se va a cortar la hoja de la sierra y le va a clavar en la espalda y va a pasar así del corazón. El día lunes la hermana sacó un ayuno. El día martes a las 11 de la mañana le llaman del hospital que su esposo había tenido un accidente. Cuando ella llega al hospital, el médico lo sale a encontrar a la señora y le dice: señora, es un milagro de Dios. La sierra se le clavó en la espalda y se le pasó así del corazón. Palabra de ciencia. Y es bueno, hermano, que haya esas manifestaciones en la iglesia del Señor, ¿no es cierto? Porque entonces el Señor nos está avisando. Después también hay de otra forma que el Señor nos avisa con revelaciones, como hizo con Pedro cuando vinieron a buscarle de la casa de Cornelio. Dice que Pedro estaba en la terraza y tuvo un éxtasis y vio un lienzo y después una voz que le dijo: Pedro, vienen a buscarte y no temas de irte con ellos porque Dios está abriendo puertas para que prediques el Evangelio. ¿No? Dones del Espíritu Santo, dones de ciencia. En Paraguay había un hermano que era el que predicó en la colonia a todos, el que le predicó a mi mamá y a mis parientes, ahí todos los que son hoy evangélicos ahí en Paraguay, de la edad de mi mamá, de 80 años para arriba. Él tenía ese don y cuando alguien iba a ir a su casa, ya el Señor le mostraba 3 días antes: va a venir fulano de tal, va a venir con este problema, va a traer este asunto, así va a venir. Y cuando llegaba ese horario de ese día, el hermano Atilano López ya lo estaba esperando con el tereré debajo de la sombra. Eso es el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, esos son los dones que hay en la iglesia del Señor, que tiene que haber en la iglesia del Señor. Discernimiento de espíritu, para discernir cuando entra alguien con una mala intención. Cuando llega alguien que llegaba, a veces en las iglesias evangélicas llegan algunos hechiceros con mala intención de trastornar el culto, hermano, y está el don de discernimiento del Espíritu Santo. Cuando entra ya en la puerta, ya el Espíritu Santo está revelando y está mostrando y ya comienza a interceder delante del Padre para entorpecer las obras del diablo. ¿Te creen eso, hermano?
Sí, yo creo porque yo lo he visto. También, hermano, está el don de profecía. El don de profecía es para animar al pueblo. El hermano que profetiza, que Dios le usa con profecía. Pero también está el don de predicar, que también está relacionado con el de la profecía. Y los hermanos que tienen ese don de predicar y se apichonan ahí y dicen, no, pero yo no sé, pero yo no sigo. Hermano, cuídese que eso es un don de Dios, eso no es suyo. Y tiene que ejercerlo, porque de ese don un día va a rendir cuenta cuando es llamado a la presencia de Dios también. Y es un privilegio grande tener, hermanos, esa bendición de poder ser portador de la palabra de Dios. No digas que yo no sé, yo no puedo, yo no sirvo, no digas soy niño, porque todo lo que te mande dirás, tú serás como mi boca delante de ellos. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová de los ejércitos. ¿A quién le dijo eso? ¿A quién le dijo eso? A Jeremías. ¿Quién dijo Jeremías? Ay, Señor, yo soy niño, no sé hablar. No digas que eres un niño, tú sabes hablar, porque donde vayas vas a hablar y yo voy a estar contigo. Van a pelear contra ti, te van a enfrentar, pero no temas porque yo estoy contigo, para librarte y para defenderte, dice Jehová. Hermano, veo que tenemos un custodio bien poderoso para guardarnos. 9 dones: don de sanidad, don de profecía, don de fe, repartimiento del Espíritu Santo. ¿Qué es el repartimiento del Espíritu Santo? Es cuando Dios usa a la persona para imponer manos sobre alguien y ministrarle el bautismo del Espíritu Santo. Ministrarle el bautismo del Espíritu Santo, hermano, a los hermanos, a las hermanas, a las personas. Palabra de sabiduría, que nunca alguien habló semejante como el apóstol Pedro en ese día que se levantó a predicar. En el aposento alto salió a la terraza con los apóstoles y comienza a predicar un hombre sin letra, criado en el barco, que no sabía leer, reprobado del Bar Mizvah, reprobado de su clase judaica. Ahora el apóstol Pedro estaba con una hermenéutica, con una homilética y con una unción y poder de Dios predicando. Y como si eso fuera poco, 3.000 se convirtieron en ese mismo día. Mire, hermano, si no hay poder en la palabra del Señor. Ahora, don de lenguas, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, que a veces, hermanos, el Señor bendice a la iglesia, pero habla en lenguas angelicales. Y Dios tiene que dar también interpretación de lenguas, saber qué es lo que el Señor está hablando en lenguas. O a veces el Señor le habla a alguien exclusivamente, personalmente, en lenguas angelicales, porque es un secreto, es un misterio lo que Dios está hablando, es solamente para esa persona, pero ahí tiene que el hermano entender lo que Dios le está diciendo en esas lenguas. Eso es, hermanos, discernimiento, interpretación de lenguas, saber lo que el Espíritu Santo está hablando. Una vez se levantó un pastor, estaba predicando acerca del juicio final, esto pasó en el Brasil, estaba predicando y de pronto comienza a hablar en lenguas. Termina de hablar en lenguas, se levanta el pastor de al lado y le dice, así dijo el Espíritu Santo, en aquel día cuando Cristo venga, muchos se van a avergonzar de hoy de sus hechos. Y cayó la gloria de Dios y todos los ministros vinieron al altar del Señor. Amén, hermanos, gloria a Dios por esos dones maravillosos en la iglesia de Cristo. Procurar los dones espirituales en la iglesia. Hay que procurar, hermanos, crecer en ellos. Si Dios le dio dones y ahora está medio apichonado, comience, hermanos, a escarbar la tierra y sacar esos dones que afloren para la gloria del Señor en la iglesia. Dones de enseñanza. Bueno, acá encontramos 9 dones. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 6, tenemos 8 dones más. Y Dios reparte a cada uno diferentes dones según la gracia, versículo 6. Y ahí empieza otra vez el de profecía. Úsese conforme a la medida de la fe. Esto no está relacionado con el entregar mensaje profético, esto está relacionado con la predicación de la palabra de Dios, con la interpretación de la Sagrada Escritura.
El de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O el de servicio, es también un don para servir. O el que enseña en la enseñanza, habla de los maestros de la congregación, maestros de escuela dominical, maestros de joven, maestros de la iglesia, obreros que todos son que ministran la palabra del Señor. Ocúpese en la enseñanza, en el don que Dios le dio. Si Dios le dio el don de enseñanza, ocúpese en ello. El de exhortación es un don también. Hay hermanos que tienen un don especial para exhortar, para animar a los hermanos, para traer una palabra de ánimo, una palabra que los levante de su estado en que se encuentran. El que reparte, don de repartir, hermanos. Repartir los bienes, ministrar los bienes de la iglesia. Eso también es un don, como por ejemplo el que reparte las primicias. Eso es un don de Dios, que hay que ejercerlo también. El que preside también es un don de Dios. El que preside, don de presidir coordinación de los cultos, dirigir los cultos, presidir una congregación, presidir un departamento en la iglesia, ya sea de dama, de joven. Esos son, hermanos, dones que usted tiene y no puede tenerlo en poco porque son los dones que Dios le dio. El don de servir, por ejemplo, hay hermanos que están ocupados en la cocina, en la escuelita. Eso es un don que Dios le dio. Un don de Dios y no puede tenerlo en poco porque está en la cocina, porque es el que Dios le dio. El diácono tiene un don de servicio y no puede tener en poco ese don. Tiene que valorar ese don que Dios le dio. Amén, hermano. Ah, no, pero yo soy un diácono, pero bienaventurado, hermano, porque eres un diácono de la iglesia. El que preside con solicitud, el que hace misericordia. También. Hacer misericordia también es un don. Ahora sí, Efesios capítulo 4, tenemos 5 dones ministeriales. Y ahí completamos los 22. Y él mismo constituyó a uno apóstoles, a otro profetas, a otro evangelista, pastores y maestros. 9 dones del Espíritu Santo, 8 dones dados por Dios y 5 dones ministeriales que Jesús puso en la iglesia para constituir a la iglesia, el ministerio de la iglesia. Ahora, hermanos, en esos 5 ministerios también van acompañados de los dones del Espíritu Santo. Y el apóstol es alguien que va adelante, que funda iglesia, como lo hacía el apóstol Pablo. Llegaba donde no había ninguna iglesia, ningún creyente, y predicaba en un árbol, predicaba en la sinagoga, predicaba en el aerópago, como lo hizo en Atenas, predicaba en la calle, en la plaza, en la playa, en la feria, donde había, y ahí se formaba una iglesia y empezaba a caminar. Y después el evangelista, el profeta, es el que va animando al pueblo, va impulsando, va animando con palabras de ánimo, con palabras, no es que va profetizando por todas partes, es una palabra de ánimo, va exhortando, va animando, va consolando al pueblo, a los creyentes, y detrás vienen los evangelistas haciendo campañas, haciendo cruzadas, milagros, prodigios y maravillas, bautismo del Espíritu Santo según la voluntad de Dios. Y luego vienen los pastores, hermano, para pastorear, para adoctrinar, para formar a los cristianos, trayendo doctrina, trayendo bautismo, trayendo administración especial, y detrás los maestros enseñando, discipulando, para hacer nuevos ministros de la palabra de Dios. ¿Para qué fueron constituidos los ministerios? Verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y acá está, hermanos. Pero no somos perfectos, nadie es perfecto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué?
para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas sus coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Para qué están constituidos los dones ministeriales? Para la edificación de la iglesia. Para que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué las enseñanzas? ¿Para qué la doctrina? Para que no sea engañado por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pero para eso necesitamos llegar a una estatura de la plenitud de Cristo, al conocimiento del Hijo de Dios. No es saber mucho de la historia cristiana o la historia de Cristo, hablar de su niñez, de su juventud, hablar de su vivencia, de su crucifixión, de su muerte y resurrección. Sí, hermano, es bueno, pero hay mucha gente que sabe mucho de Él, pero no sabe quién es Él. Y nosotros necesitamos saber quién es Él, y no saber tanto de Él y no saber quién es Él. Cuando usted sabe quién es Él, va a saber mucho de Él también. ¿O no? Claro que sí, pero si no sabe, no le conoce a Él, no puede saber mucho de Él. Aunque se esfuerce y haga cátedras, hermano, necesitamos conocer al Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Es Jesús. Sí, bien, bárbaro. ¿Tuviste un encuentro con Él? Sí, ya tú eres. ¿Y cómo es Él? No sé. ¿Le conoces al Hijo de Dios? ¿Le conoces a Cristo? ¿Conoce a tu Señor? ¿Conoce a tu Salvador? Sí, yo hace 50 años que estoy en la iglesia. Sí, está bien, bárbaro. ¿Pero le conoces a Él? Otro hace 25, otro hace 30, otro hace 5, otro hace 40 y así sucesivamente. Si acá empezamos a decir, cada uno tiene sus años, pero ¿le conoce a Cristo? Conoce su anhelo, conoce su deseo, conoce su agenda. ¿Sabe qué hay en su corazón? ¿Sabe qué Él piensa de ti? ¿Sabe qué Él dijo hoy de ti allá arriba, donde está sentado? ¿Sabe que Él hoy te miró y habló de ti allá? Bendito Dios. Amén. Él hoy me miró y habló de mí allá. Delante de su cielo, delante de sus ángeles, delante de los santos, hermanos, todos los días Él nos mira y habla de nosotros allá. Pero ¿de qué está hablando de nosotros? Ajá. ¿Qué piensa Dios? ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? Edificar a la iglesia, fundamentar doctrinalmente a la iglesia, fundamentar a los hermanos, fundamentar a los creyentes nuevos, fundamentar a los que son más antiguos, fundamentar en la gracia, en la palabra de Dios. Para eso Dios constituyó los ministerios, los dones ministeriales. Y le dio a los hombres, no le dio, hermanos, los ángeles querían predicar. En la Biblia dice que cosas que los ángeles anhelan, pero no les he permitido. Dios dijo, no, córranse ustedes, van a predicar los hombres. Gloria a Dios. Me salvó a mí, me limpió con su sangre para que yo sea un predicador protagonista de su evangelio. Le limpió a usted con su sangre y le dio un lugar que podía estar un ángel. Imagínense un ángel sentado allá en la puerta, cuidando la puerta. Un ángel tocando el teclado, otro tocando la batería, otro por ahí la trompeta, otro por allá el violín, otro tocando la pandereta y otros sentados acá y nosotros allí. Pero Dios dijo, no, este no corresponde, este le corresponde a los hombres. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Los ángeles podían estar cantando aquí, pero dijo, no, que canten los hombres, que canten las personas salvadas y lavadas por la sangre del Cordero. Redimidos por la sangre de Jesús, que canten ellos, que alaben ellos. Y cuando usted le alaba, hermanos, en el cielo hay un silencio, porque allá entra su alabanza, entra su adoración. Aleluya. Hace silencio los ángeles cuando usted canta. Dios manda hacer un silencio. O hace como muchas veces hacemos nosotros.
míos, para eso Dios constituyó dones ministeriales en la iglesia. Para eso Dios le dio dones a la iglesia. Para eso están los dones en la iglesia, para animar, para edificar. Dios le dio dones a usted, hermano, que usted tiene un don. ¿Y dónde está ese don que recibió? Algunos tienen dones para cantar, para ministrar a la iglesia en alabanza. Otros tienen dones para tocar la música. Unos no saben cantar, pero tocan la música. Otros cantan y no saben tocar la música. Son dones de Dios. Otros no sabemos ni cantar ni tocar la música, pero lo hacemos igual. Otros, hermanos, Dios le dio palabras de sabiduría, palabras de ciencia. A otros Dios le dio profecía. Ay, no, pero si yo comienzo, ¿qué van a decir de mí? Hermano, ¿a quién usted tiene que rendirle cuenta? ¿Quién le dio a usted? ¿A quién tiene que responderle por eso? Dios le dio sabiduría para trabajar con los niños. Ay, no, pero no tengo frío, no me da gana de levantarme, es el domingo, tengo que descansar. Usted tiene un don, tiene una palabra, tiene una gracia, tiene que venir a enseñar a los niños la palabra de Dios. Aleluya. Amén. ¿Sí o no? Amén. Sí, hermanos. Amén. Amén. Sí, Jesús. Nos dio, hermanos, condiciones para ejercer los dones. Ejercer los dones de Dios. Los dones y el llamamiento son irrevocables. Nadie puede sacarte los dones, pero si no eres fiel con el don, la iglesia tiene la autoridad para dejarte con tu don ahí sentadito. Nadie te va a sacar el don, pero sí la iglesia tiene una autoridad para decirle, van usted con su don y todo, siéntese ahí porque no tiene las condiciones para ejercer su don. Y eso, hermanos, porque la iglesia es la autoridad máxima en la tierra. La iglesia es la autoridad máxima. La iglesia corrige a sus obreros, la iglesia corrige a los miembros, la iglesia corrige al pastor, la iglesia nos corrige a todos. ¿Sí o no? ¿Sí? La iglesia está puesta, hermanos, en la tierra como autoridad suprema. Sobre la iglesia está Cristo y Cristo obrando en la iglesia. Pero los dones, hermanos, los dones, si usted tuvo un don, usted tiene que ejercer ese don. Por ahí tiene 3, 4, 5, no importa. Hermanos míos, no se sienta menos porque el don que Dios le dio es por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que le dio el don al apóstol Pablo, que le dio a Pedro, que le dio al pastor, al hermano Martín, a Sergio, a Pablo, a Ávila, a Moreno, a Uño, a Goitea, a quien sea que le dé un don, el mismo Espíritu Santo le dio a usted también. Y a su nombre. Hermano, y comienza a activar ese don y sabe que la iglesia, hermano, va a comenzar a tener una afloración de gloria, de poder, de manifestación de Dios, de liberación. Va a haber en la iglesia bautismo en el Espíritu Santo, porque acá hay esos dones, porque el Espíritu Santo está. Y donde está el Espíritu Santo, allí están los 9 dones. Y de pronto usted se va a sorprender y va a estar ahí al lado de alguien y le va a tocar así cuando está orando, está cantando y le va a poner la mano en el hombro y va a comenzar a hablar en lengua el que está a su lado. Repartimiento del Espíritu Santo. O va a estar cantando y el hermano que está a su lado está medio enfermito, medio ahí apocado porque está enfermo y le va a poner la mano y el hermano va a comenzar a saltar como becerro de la manada porque Dios lo sanó para la gloria de su nombre. Aleluya. El coco estaba tirado en la puerta era hermosa y entró Pedro y le dice, Señor, no tengo plata, no tengo oro, por lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús levántate, y se levantó saltando. Hermano, Dios puede hacer eso con usted también y conmigo aquí en esta misma hora, en esta misma noche. Aleluya. Gloria al Señor. Puede entrar uno con bastón, hermano, caer con la columna hecha pedazos. Y Dios allí cuando usted lo toca, Él se lo puede sanar y hacer milagros y dejar el bastón aquí para el testimonio de su gloria. Tengo un primo, hermanos, allá en Paraguay que es pastor de la iglesia hoy. Se llama Miguel López. Él cuando vino, hermanos, al culto era un hombre grandote. Tenía como 2,15 metros de alto y era carnicero, esos fortachones de campo, ¿vio? Pero un día cayó enfermo y le agarró parálisis y quedó postrado en su cama. Cuando él llega a la iglesia lo traen en un colchón. Y eso no había luz eléctrica, no había ventilador, no había asfalto. Calle de tierra lo trajeron en una carretilla, pues no tenía ni carro para traerlo. En una carretilla lo trajeron, hermano, porque vivía como 15 kilómetros de la iglesia, ahí lo trajeron.
Y vino, hermanos, ahí y se le pusieron adelante y el hermano oró. La iglesia oró y el Señor comenzó a obrar. Pasaron 6 meses y el bastón quedó ahí como testimonio hasta el día de hoy. Está. La muleta quedó como testimonio, hermanos. La gloria es para el nombre del Señor. Aleluya. Dios comenzó a usar a este hombre. Ahora es pastor de la Asamblea de Dios en Paraguay. Amén, hermanos. Dones del Espíritu Santo. Dones de liberación. Entra una persona con espíritu de enfermedad y el Señor lo sana, lo reprende, lo hace libre. Allí mismo para la gloria de su nombre. Hermanos, me digo, busquemos la gracia, busquemos el don del Espíritu Santo, busquemos la llenura del Espíritu Santo. Cada persona individualmente no se sienta menos que nadie, no se sienta que no es nada. Usted es un hijo de Dios lavado con la sangre preciosa de Jesús. Amén, hermanos. Yo antes oraba y se lo sanaba. Sí, y hoy. Antes yo le ponía la mano y no recibía el Espíritu Santo, y hoy, ¿por qué no lo hace? No, hermanos, ahora necesitamos esta clase de personas dentro de la iglesia. Hermanas, hermanos que tienen un fuego que lo traspasa cuando usted lo pasa por al lado, le hace un escalofrío. Aleluya. Pero ¿sabe qué, hermano? El diablo se metió dentro de la iglesia y tomó las mentes y comenzó a poner división entre los hermanos. Comenzó a poner pleito, comenzó a poner contienda, comenzó a poner, que a esta no le quiero, que a este no le miro bien, que a aquel le pasa por al lado, que a esta no le saludo, que a esta. Y así, hermano, el Señor reprenda en esta noche al diablo y nos dé victoria para la gloria de su nombre. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Nos cargamos con problemas ajenos, andamos cargando los problemas de todo el mundo. Lleva mi yugo sobre vosotros y aprended bien que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas. No podemos dormir por la noche porque nos cargamos con los problemas de todo el mundo, hermano. Descanse, lleve el yugo del Señor y descanse de los problemas de la palabra de Dios. Descanse en las promesas del Señor, descanse que hay victoria para usted. Confíe en el Señor, confiese su victoria mientras camina. Confiese que el Señor lo sana, confiese que hay victoria, confiese que hay liberación, confiese que hay bautismo del Espíritu Santo, confiese que hay victoria en su casa, en su hogar. Hermano, déle gloria al Señor por ello. Amén, aleluya. Una hermana que tenía el hijo delincuente, hermanos, el más salvaje de toda la ciudad. Venía al culto y ponía una silla al lado, una silla vacía. ¿Alguien quería sentarse? No, no se sienta nadie. Esta silla se va a sentar mi hijo. Y venía otro día, y así pasó años, y esa silla estaba ahí al lado. Venía alguien que no se sienta nadie, acá se va a sentar mi hijo. Un día, hermano, ella estaba en el culto ahí, adorando al Señor, y de pronto siente que alguien se pone al lado y mira si era el hijo de ella que estaba sentado ahí recibiendo al Señor. Hay victoria en el nombre de Jesús, hermano. Hay victoria para usted, hay victoria para su casa. Aleluya, hay poder en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Conserva una silla, hermano, y confiese ahí. Acá se va a sentar mi hijo que hoy no congrega. Acá se va a sentar mi hija que hoy no viene al culto. Acá se va a sentar mi pariente. Acá se va a sentar mi vecino por el que le estoy orando. Acá este lugarcito va a ocupar mi esposa que hoy no está en el culto. Acá en este lugar va a ocupar mi esposo que hoy no está en el culto. Comience a confesar y a creerlo en el nombre del Señor. Amén. Ve a sus hijos sirviendo a Dios. Ve a sus hijos adorando al Señor. Ve a sus hijos como un siervo de Dios. Y esto no estoy hablando de mente positiva, estoy hablando de la fe y la palabra de Dios, porque ella nos dice que de lo que hablamos, creemos y confesamos. Amén, hermanos. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Eso no está hablando solamente de estar haciendo chisme y cuento por ahí, no. Se puede aplicar, sí, pero eso está hablando, hermano, de no andar confesando derrotas por ahí. No andar diciendo, este hijo cada vez está más perdido, ya no sé más qué hacer. En el nombre del Señor, ato todo espíritu, lo reprendo, lo hago libre, Señor, lo voy a ver en tu casa, lo voy a ver cantando, lo voy a ver adorando tu nombre. Lo voy a ver predicando tu palabra, lo voy a ver repartiendo trataditos por las calles, lo voy a ver, Señor, ganando almas para tu gloria. Aleluya, hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya, hermano, estamos sintiendo la gloria de Dios. Aleluya, aleluya, gloria, gloria al Señor. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret.
Eso debe ser la iglesia, hermano. Eso es la iglesia del Señor. Avanzando en victoria, caminando en victoria en este mundo apóstata, en este mundo perdido de tinieblas. La iglesia triunfa, la iglesia sigue adelante. Ay, pero ¿qué vamos a comer mañana? No os afanéis por el día de mañana, basta cada día con su propio afán. Ay, pero subió el boleto, pero deje lo que suba. Usted no depende del gobierno ni de la suma, usted depende del banco del cielo. Si usted es fiel, Dios le va a bendecir, Dios le va a abrir las puertas, Dios va a romper las cadenas, va a reprender la pobreza, va a salir la miseria, va a huir de su casa. Aleluya. Sí, hermanos, hay poder en la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a estar de pie para orar al Señor, hermanos. Me entusiasmé un poco, pensé que iba a ser él. Vamos a orar al Señor, cerrar nuestros ojos, vamos a adorar al Señor un instante. Cierre sus ojos allí donde está. Hable con Dios un momento.